Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana, en la cual nos reunimos para oír la palabra de Dios. Reciban todos saludos de los hermanos de Venezuela y también los hermanos de Colombia, quienes les aman y algún día esperan estar todos juntos a ustedes en el glorioso reino milenial. El próximo domingo ya estará con nosotros también nuestro hermano Bermúdez y le escucharemos también el próximo domingo. Yo estaré próximo domingo también, y el otro domingo de arriba tengo planes también de estar aquí con ustedes, así es que nos quedan 2 domingos más hasta donde tenemos planeado hasta el momento, y a lo menos, por lo menos, el próximo domingo, creo que es bien seguro, el otro de arriba, esperamos estar con ustedes. Si no, pues estaremos en algún otro lugar, pero esperamos estar aquí con ustedes también. Inmediatamente buscamos en nuestras Biblias, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, verso 25 en adelante, y dice de la siguiente manera: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Amén. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Mirad que no desechéis al que habla, al que amonesta desde los cielos, al que habla desde el cielo. La voz del cielo al final del siglo XX estará hablando a todos los seres humanos conforme a la promesa divina, y conmoverá no solamente la tierra, sino que también los cielos. Eso es lo que está anunciado para el tiempo final. Y para poder comprender lo que esta voz desde el cielo estará hablando y lo que estará llevando a cabo, tenemos que ir a la Escritura, porque es una promesa divina, y una promesa divina es vindicada, es confirmada por 2 o 3 testigos. Tenemos que tener 2 o 3 testigos, 2 o 3 profetas, 2 o 3 hombres de Dios que hayan hablado acerca de esta promesa. Esta promesa es la promesa del tiempo final,
en donde la voz desde el cielo hablará en el fin del siglo y conmoverá no solamente la tierra, sino aún los cielos. Pues el profeta Ageo, en el capítulo 2 y verso 6, dice de la siguiente manera: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué casa? La casa del Señor, el templo del Señor. Es en ese tiempo en que esa voz estará hablando desde el cielo a los seres que viven en esta tierra, y será el tiempo en que será conmovida no solamente la tierra, sino también el cielo. Será el tiempo de la venida del Señor. Es en el tiempo final en que todas estas promesas se han de cumplir. Y será en este tiempo final en que la voz del cielo dirá e identificará el mensaje que corresponde a este tiempo final. Esa voz del cielo será como la voz allá en el monte de la transfiguración, cuando unos decían: hagamos aquí 3 pabellones, uno para Elías, uno para Moisés y otro para Jesús. Pero la voz del cielo dijo: a él oiréis. ¿A quién? A aquel que había venido enviado del cielo como Cordero de Dios para cumplir el programa divino de redención, para con su sangre Él limpiar de todo pecado a todos los hijos de Dios, para así redimir a todos los hijos de Dios. Redimir es volver al lugar original a todos los hijos de Dios. Aquel que había venido con el propósito divino de llevar a cabo la obra de Cordero de Dios era la persona que tenía que ser oída en esos días. Y allí Dios estaba mostrando lo que acontecería en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su reino con poder y gloria. Pues el Señor Jesucristo había dicho: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino de su Padre con poder y gloria, viniendo con sus ángeles. Y 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto, al monte de la transfiguración. Allí se transfiguró y aparecieron con él Moisés y Elías, mostrando así lo que será en el fin del siglo, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles Moisés y Elías, y mostrando así quién debe ser escuchado en este tiempo final. El Hijo que será adoptado en el reino será quien debe ser escuchado en la tierra, porque la voz del cielo estará
aquí en la tierra a través del enviado de Dios del cielo. Y esa será la voz que dijo el Señor Jesucristo: todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Esa será la voz del cielo que será escuchada en esta tierra, la cual estremecerá no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa será la voz que debe ser oída en la tierra en este tiempo final, cuando esa voz desde el cielo esté trayendo el mensaje a esta tierra. Porque dijo el Señor Jesucristo que para los días finales la voz del cielo, la voz del Hijo de Dios será escuchada por todos los que están en los sepulcros. Es necesario que atendamos con más diligencia en este tiempo final la voz del cielo. Hay muchas voces sobre la tierra. Todas las religiones están hablando y todas dicen que hablan la palabra de Dios. Todas las personas sobre la tierra, cuando hablan acerca de las cosas religiosas, hablan y dicen que hablan la palabra de Dios, reclaman tener la voz de Dios. Pero la voz de Dios sobre la tierra siempre ha sido una. Amén. Y ha estado siempre en el enviado de Dios. Amén. Es necesario entonces que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio del enviado de Dios con la voz del cielo para cada edad y para cada dispensación. Dan testimonio del enviado de Dios, del ungido de Dios, con la voz del cielo para todos los seres humanos. Si hemos de escuchar la voz del cielo, la voz que habla desde el cielo, tenemos que entender que no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Es menester que también entendamos lo que dijo Dios a Moisés: profeta como tú de en medio de vuestros hermanos os levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis. Y dijo Moisés: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo, a Él oiréis. Y Dios dice: y pondré mis palabras en su boca. La voz del cielo, las palabras del cielo estarán en la boca del profeta que Dios levante de entre vuestros hermanos. A Él oiréis, porque al oírlo a Él estaréis oyendo las palabras del cielo, la voz del cielo, porque Él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así es la voz del cielo. Así es la voz que habla desde el cielo a los seres humanos en la tierra a través de carne humana. Y cualquiera que no oye esa voz, Dios le pedirá cuenta, porque no han escuchado la voz del cielo. La voz de Dios
para el tiempo en que viven. Y él dice a través del apóstol San Pablo, aún una vez más, Dios hablará desde el cielo a los seres humanos aquí en la tierra a través de carne humana. La voz que conmoverá no solamente la tierra, sino también los cielos, como está prometido. Esa voz conmoverá la tierra y también los cielos. Conmoverá tierra con volcanes, terremotos, maremotos, los grandes juicios divinos que han de venir sobre la tierra conforme a Apocalipsis capítulo 11 y verso 3 en adelante, que dice de la siguiente manera. Dice: y daré a mis 2 testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quisiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, la palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, así que pueden conmover el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tienen poder para conmover los cielos y la tierra. Tienen poder para hacer que el sol queme a los hombres que están sobre la tierra. Tienen poder para interrumpir la naturaleza completa. Poder sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el que dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, les dará ese poder en la adopción, en el monte de Sión, equivalente al monte de la transfiguración, porque estará cumpliéndose en el ministerio de las 2 olivas la adopción del siervo fiel y prudente que le dio alimento a los hijos de su casa a tiempo. Dijo el Señor, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, le adoptará para que ministre los bienes de su Señor. Le adoptará para que hable la palabra del tiempo final, y la voz del cielo será escuchada a través de ese ministerio profético que estará sobre la tierra en el fin del siglo XX. Y la voz del cielo hablará para gentiles y también para los hebreos. La voz del cielo hablará en bendición para unos, para todos los elegidos, para todos los escogidos, en la gran voz de trompeta
que llamará y juntará a todos los elegidos, porque dijo el Señor, y enviará a sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los elegidos, los escogidos. Esa gran voz de trompeta será escuchada para bendición de todos los elegidos. Será la voz del cielo para hablarles las ricas y las grandes bendiciones que Dios tiene para todos los elegidos. Esa voz del cielo le abrirá el misterio del propósito divino para estos días finales y les mostrará todo aquello que los hijos de Dios deben conocer en cuanto al programa divino para estos días finales. Les mostrará la forma en que todos deben prepararse para la transformación de sus cuerpos terrenales. Les hablará, les revelará el gran misterio del día de la redención de nuestros cuerpos terrenales. Porque nuestros cuerpos terrenales serán redimidos. Redimidos es retornados al lugar original. Regresaremos a el principio. Regresaremos al lugar original. Regresaremos a como fue en el principio. En el principio, cuando Dios colocó sobre la tierra al primer hombre, no lo tomó de una mujer, no lo trajo del vientre de una mujer, no vino a través de la unión de un hombre y de una mujer, vino por creación divina. Lo trajo primero de la eternidad, de la séptima dimensión a la sexta dimensión, y después a esta dimensión terrenal, de donde le trajo del polvo de la tierra un cuerpo para que en él habitase. Y Dios en este tiempo final, con la gran voz de trompeta, cuando la gran voz de trompeta haya dado su mensaje, dice el apóstol San Pablo: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque después de esa trompeta no sonará otra trompeta. Es a la final trompeta, a la gran voz de trompeta que suenan los ángeles del Señor Jesucristo, con los cuales Él viene en el tiempo final, que son el ministerio de Moisés y Elías. Y vendrán con esa gran voz de trompeta, como se tocaba la trompeta en el año del jubileo, para proclamar la libertad, para proclamar el año del jubileo, en donde todo regresaba a las manos de su dueño original. Todas las propiedades, sin pagar ni un solo centavo, regresaban automáticamente a su lugar de origen, a las manos de su dueño original. Y así acontecerá en este tiempo final, con la gran voz de trompeta, con la trompeta final. Todo regresará a su lugar original y a los dueños originales. Todo regresará a su posición original. Los hijos de Dios regresarán
a su posición original de hijos de Dios y regresarán al cuerpo original que Dios le dio a su primer hijo. Todos regresarán a esa posición original. Así como traímos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. Tendremos entonces, en este tiempo final, cuando la gran voz de trompeta, cuando la trompeta final haya sonado, recibiremos la transformación y tendremos un cuerpo igual al del Señor Jesucristo. Porque el propósito divino para todos los hijos de Dios es que todos seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo. El propósito divino es que todos nosotros tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado con la teofanía dentro de ese cuerpo. Y la teofanía es el cuerpo espiritual de la sexta dimensión. La teofanía es el espíritu, el cuerpo del alma suya que usted desde el principio debió traer cuando vino a esta tierra, pero que no trajo ese cuerpo teofánico, ese cuerpo de el alma, ese espíritu para el alma no la trajo, no vino vestido usted con ese cuerpo teofánico, con esa vestidura teofánica, y por eso hemos tenido tantas luchas y tantos problemas aquí en la tierra. Pero las glorias venideras son tan grandes que no es de comparar lo que sufrimos aquí con las glorias venideras. Por esa causa, dice el apóstol San Pablo al entender estas cosas, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Por eso dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito divino. No a los que se meten a una religión o a los que quieren una religión para ser mejores personas. Eso está bueno, pero eso no es el propósito divino. El propósito divino es este que dice el apóstol San Pablo aquí: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito divino, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que seamos hechos primero en teofanía y después en cuerpos transformados aquí en la tierra para vivir conforme al propósito divino por toda la eternidad. Muchas personas no saben que hay un propósito divino
y creen que es del que quiere y del que corre la bendición de Dios. Pero ni es del que quiere ni es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y de aquel del cual Dios tiene misericordia. Pueblo, y dice la Escritura, el pueblo, ¿cómo sería? ¿Cuándo sería? ¿Y por dónde sería la venida del Señor? La venida de ese jinete sobre un caballo blanco como la nieve, lo cual sería completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Así tiene que ser, porque en la construcción del templo del Señor el lugar santísimo estaba en el occidente, y es en el lugar santísimo donde Él cumplió su venida y donde Él estableció su venida, y en donde estaban los dos querubines de gloria representando el ministerio de los ángeles del Señor en su venida a su templo espiritual. Y vendrá súbitamente el Señor a su templo. ¿Para qué? Para morar en el lugar santísimo, de medio de los dos querubines, para morar la Shekinah, para morar el Señor, el cual dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios. Y el día en que descendió, el día de Pentecostés, descendió la columna de fuego, y el día que le apareció al apóstol San Pablo, le apareció aquella luz, porque había salido de Dios y había regresado a Dios. Y Él es el que ha estado llevando a cabo la construcción de su templo, y el que vendrá y morará en su templo, en el lugar santísimo, de en medio de los dos querubines de gloria, que será de en medio del ministerio de sus ángeles Moisés y Elías. Y estará sobre el arca del pacto, y sobre el trono o el propiciatorio de oro que estaba sobre el arca del pacto. Todo eso estará cumpliéndose en estos días finales, y estará la venida del Señor manifestada de medio de sus ángeles y sobre el propiciatorio y sobre el arca del pacto, y conoceremos el lugar de morada de Dios, y conoceremos la manifestación del Señor, y encontraremos que dentro de donde se ha de manifestar el Señor, porque Él estará sobre el arca del pacto, estará sobre esa cubierta de oro, sobre ese propiciatorio, y dentro encontraremos la ley de Moisés, las tablas de la ley actualizada en este tiempo final, y encontraremos la vara de Aarón, el ministerio levítico actualizado, el cual será
el ministerio según el orden de Melquisedec en el templo del Señor. Y estará ahí dentro el maná escondido. Todo eso estará ahí. Y de ahí es que podrá salir hacia nosotros. Todo estará ahí. Por eso es que del trono también sale un río de agua. Y por eso el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Todo eso corresponde a este tiempo final. Todo eso es para los seres humanos en este tiempo final. Y todo eso para los seres humanos vendrá al oír la voz del cielo en esta tierra, en la forma que Él siempre le habla a los seres humanos. Es necesario que nosotros atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, las cosas que la voz del cielo ha estado hablando a los seres humanos en este tiempo final. Solamente hay dos cosas para los seres humanos: la bendición trayendo la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos para entrar a la eternidad, o el juicio divino para pasar por la gran tribulación. Por eso es menester que atendamos con más diligencia la voz del cielo, porque si no escaparon los del pasado, no escaparán los del presente, que no atiendan con diligencia la voz del cielo. Es necesario que sepamos qué es lo que hemos escuchado. Es necesario que entendamos lo que esa voz del cielo ha hablado, porque si no, puede venir cualquier otra voz y no del cielo, hablándonos otras cosas y apartarnos de la voz del cielo. Es menester que nosotros sepamos que hemos o estamos o estaremos escuchando. Si es la voz de hombres o es la voz de Dios, la voz del cielo. La voz del cielo para este tiempo final, conforme a la promesa, estará tocando la gran voz de trompeta, la trompeta de Dios. Estará llamando a todos los elegidos, estará revelando el misterio de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino con sus ángeles. Estará revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Señor. Estará revelando el misterio apocalíptico de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Eso es lo que la voz del cielo estará hablando. Y cualquier voz que diga que es voz de Dios, que es voz del cielo, tiene que ser examinada por la palabra. Tiene que estar de acuerdo a la promesa divina. Cualquier persona que diga que está trayendo la voz del cielo, que es un mensaje del cielo, tiene entonces que estar en él el cumplimiento
de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con Moisés y Elías. Y si dice que no es profeta, entonces que se calle la boca. Porque no está autorizado ni a hablar, ni están aconsejados, ni ordenados, ni autorizados los hijos de Dios a oír a alguien en este tiempo final, en el cual no esté el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías, con los ángeles de gloria, con el ministerio de las 2 olivas. Cuando se llega a ese punto, entonces los falsos profetas, los que dicen que tienen palabra de Dios, entonces tratan de huir. Pero cuando tratan de huir, ahí mismo son descubiertos de que estaban tratando de imitar al séptimo mensajero, al precursor. Y el precursor dijo que no habrían imitaciones, sino que después de él vendría el precursado. Pero él dijo que también antes y en medio aparecerían falsos profetas, imitadores, para engañar a los elegidos, tratando de guiarlos y de decirles que tienen la palabra de Dios, el mensaje de Dios para ellos. Pero el mensaje de Dios para los elegidos lo tendrán el ministerio enviado de Dios con la gran voz de trompeta para reunir a todos los elegidos. ¿Qué otro ministerio, qué otra persona, qué otro profeta está señalado que juntará a los elegidos? Ningún otro profeta. Los demás que aparecerán después del cuarto Elías, del precursor de la venida del Señor, los demás que aparecerán diciendo que tienen la palabra de Dios y no son ninguno de ellos el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último de los profetas, con el ministerio de Moisés y Elías en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, son entonces los demás falsos profetas que quieren engañar y desviar del programa divino y del programa de el día de redención para la transformación de nuestros cuerpos a los hijos de Dios. Pero los engañarán si fuera posible, pero no será posible, porque la voz del cielo en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías hablará en esta tierra y dará su mensaje celestial. Gloria a Dios. Eso es lo que está prometido. Fuera de eso no habrá mensaje de Dios para los seres humanos. Fuera de eso Jesús no enviará a otro. Él dijo: yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas apocalípticas en las iglesias. Por eso es que dice: bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. ¿De qué profecía? De la profecía que trae el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es
el mensaje celestial, que es la voz del cielo. La voz del cielo siendo escuchada en esta tierra conforme al orden divino. Podríamos seguir hablando en esta ocasión de todas las cosas grandes y maravillosas que están prometidas para este tiempo en el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo. Pero yo creo que todos ustedes han comprendido lo que es la voz del cielo, cómo será escuchada la voz del cielo en este tiempo y cómo el Señor Jesucristo llevará a cabo su programa en este tiempo. Por eso, en este tiempo, así como fue en los días de Jesús, podemos decir en este tiempo, ¿se quiere ir? Ustedes preguntarán, ¿y a dónde iremos? Yo les voy a decir, por si alguno se quiere ir, para que sepa a dónde puede ir. Si quiere irse, puede irse a la séptima edad de la Odisea y seguir escuchando el mensaje que precursa la venida del Señor, pero que ya ha sido tomado ese mensaje por muchas personas y le han dado su propia interpretación diciendo que tienen la enseñanza correcta del mensaje del precursor de la venida del Señor. Pueden irse hacia atrás a esa edad y escuchar todo lo que fue hablado y tomar la enseñanza que alguno que diga que tiene la correcta enseñanza, que alguno que diga que es la voz de Dios o que tiene el mensaje de Dios para el pueblo, para prepararlo para la venida del Señor, puede irse para oírlo o puede irse a alguna secta religiosa, a alguna religión, para oír el mensaje que fue para alguna de las edades del pasado, el cual ya ha sido pasado por diferentes personas y ha sido cambiado totalmente. Puede irse a donde quiera. Por eso, con plena seguridad, sabiendo que no hay otro lugar fuera de la voz del cielo, conforme a la promesa para este tiempo final, conforme a la promesa de la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, con el ministerio de las dos olivas, para este tiempo final. Fuera de esa promesa, no hay voz de Dios, no hay voz del cielo para los seres humanos. Por eso, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús envía diciendo: he aquí yo, Jesús, he enviado a mi ángel. No dice yo, Jesús, he enviado muchos predicadores. No dice yo, Jesús, he enviado este montón de personas que se quieren hacer pasar por personas que han sido ungidas para guiarlos a ustedes, sino
yo Jesús he enviado a mi ángel, a uno solo. Cualquier persona que sobre la tierra diga que es enviado de Dios para este tiempo, con un ministerio, o para preparar al pueblo para la venida del Señor, o para enseñarle al pueblo las promesas de este tiempo, y no sepa que ese que será enviado es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que será el último de los profetas, con la doble porción ministerial de Moisés y Elías, está perdido sin saberlo. Porque eso no se puede saber, a menos que no sea a través del mismo mensaje que trae ese ángel mensajero del Señor Jesucristo, que trae la voz del cielo, la voz del Señor Jesucristo directamente desde el cielo, porque el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado ese espíritu de profeta para traer ese mensaje del cielo a todos los elegidos, a todas las iglesias, a todos los seres humanos y a todas las naciones que viven sobre la tierra. Es necesario que sepamos dónde estamos parados. Es necesario que sepamos la clase de ministerio que Dios ha prometido para este tiempo. Es necesario que sepamos la clase de ministerio que traerá la palabra y preparará al pueblo para la transformación de sus cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo. Es necesario que sepamos dónde estamos parados y sepamos la clase de ministerio que abrirá estos misterios al pueblo de Dios. Y cuando lo sepamos, no miraremos otra cosa, sino el mensaje, la voz del cielo, que estará en ese último profeta que Dios enviará. No estaremos sobre la tierra para ver o escuchar otra cosa, sino su mensaje, porque esa será la única forma en que podrá encarnarse en nosotros la palabra, en que podrá venir el cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra de la sexta dimensión a nosotros para transformar nuestros cuerpos. No hay otra forma. Cualquier otra forma no es la de Dios. Es necesario que nosotros estemos bien atentos a la voz del cielo. Muchas veces estamos más atentos, como en otras dispensaciones y otras edades, al velo de carne para ver cómo viste, cómo habla, qué dice, qué no dice, qué hace, qué no hace, y no el mensaje que Dios le ha dado para el pueblo. Si el pueblo en el tiempo de Moisés hubiera mirado el mensaje y ministerio que estaba en Moisés, no hubiera tropezado con Moisés, pero se puso a mirar a Moisés, se puso a mirar el velo de carne, se puso a buscarle y encontrarle faltas al velo de carne, y se rebelaron en contra de Moisés, y por 10 ocasiones quisieron apedrearlo, porque conforme a la ley, al falso profeta que apareciera en medio del pueblo, tenían que apedrearlo, y por poco apedrean al verdadero profeta que les dio la ley. Pensaron que era un falso profeta,
no recibieron la palabra que él trajo de parte de Dios. Así pasó también con el Señor Jesucristo. La voz del cielo estaba en Moisés y después estaba en Jesús. Pero la gente empezó a mirar el velo de carne en donde estaba la palabra y no vieron detrás del velo de carne la palabra que estaba allí manifestada, encarnada. Y comenzaron no a buscar la revelación divina que traía aquel velo de carne, sino que comenzaron a buscar faltas en Jesús de Nazaret. Unos decían, de Nazaret no ha salido ningún profeta. Busca la Escritura, no ha salido ningún profeta. Unos decían, tiene que ser de Belén, este es de Nazaret. Otros decían, es samaritano y tiene demonios. Los líderes religiosos de aquel tiempo decían así. Otros decían, por el dedo de Belcebú, echa fuera los demonios. Sin embargo, era la palabra encarnada en un hombre. Era el verbo hecho carne. Era ese Espíritu Divino que estaba en la sexta dimensión, que se hizo carne en la tierra, en un cuerpo sin pecado, en un cuerpo creado en el vientre de una virgen. No fue engendrado, el óvulo de María no funcionó para la creación de ese cuerpo, sino fue todo por creación divina. Y era la sangre de Dios en ese cuerpo. Pero la gente siempre han estado buscándole falta a los demás seres humanos. El hombre siempre ha estado buscándole falta a los demás seres humanos para criticar, para murmurar. Y por murmurar el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés perecieron. Por murmurar en el tiempo de Jesús, Jesús dijo, si no creyeres que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Mire, Moisés se sintió molesto con el pueblo. Jesús también. Todo mensajero dispensacional, cuando aparece en medio de un pueblo que tiene faltas, y muchas veces no se ven sus propias faltas, sino que se pone a buscarle faltas al mensajero que Dios envió para sacarlos de edad o dispensación y pasarlos a una nueva edad o dispensación y hacer que las promesas que Dios les ha dado les sean cumplidas. Así fue con Moisés, así fue con Jesús. ¿Y cómo será en este tiempo final? Pues aquí dice la Biblia, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? ¿A cuál de los profetas no vituperaron? Y aún dice Apocalipsis 11, que van a matar, conforme a como está aquí, a las dos olivas, los dos olivos, los dos candeleros. Así es que la gente, el mundo, la humanidad, mire, la humanidad no está interesada nunca en un verdadero profeta, porque un verdadero profeta no habla de acuerdo a el conocimiento de las mentes humanas, no habla de acuerdo a los planes humanos, no habla de acuerdo a los caminos terrenales, no habla de acuerdo
como la gente desean que les hablen. Hable de acuerdo a la mente y pensamiento divino para el tiempo en que aparece, le guste o no le guste a la gente. ¿Y a quién le va a gustar en este tiempo final que se hable del juicio divino, del día de venganza del Dios nuestro? Pero se tiene que hablar de eso. Sin embargo, tampoco les gustará que se hable del grupo de elegidos que escucharán la gran voz de trompeta y que será un grupo escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Podrán decir: Dios no tiene preferencia con nadie. Pues mire, Dios tiene la preferencia con sus elegidos. Y no pueden ser borrados del libro de la vida del Cordero. Por eso los colocó en la sección que no pueden ser borrados. ¿Quién acusará a uno de esos elegidos? Y para ellos, la voz del cielo proclamará el mensaje final. Y los demás que no están en esta sección, eso sí, que tienen que andar listos, porque una palabra en contra así es que es mejor que entendamos estas cosas y sepamos que no solamente el libro de la vida tiene a todos los que están escritos así todos juntos, sino que tiene la sección del libro de la vida del Cordero y tiene otras secciones donde están otras personas escritas. Y tiene una sección en donde están escritos nombres que pueden ser borrados. Así es que es necesario que escuchemos con más diligencia la voz del cielo y nos dejemos de escuchar vocecitas que no saben ni de lo que hablan, ni saben el tiempo en que estamos viviendo, ni saben cuál es el programa de Dios para este tiempo, ni lo que la voz divina está o tiene que estar hablando en este tiempo, y lo que hablan son tonterías y cosas para una edad o dispensación que ya pasó. Es necesario que estemos firmes en nuestro corazón, en lo que hemos oído desde el cielo y lo que hemos creído. Porque si cualquier vocecita chillando en este mundo con algo religioso puede apartar su oído y su corazón de la voz del cielo, usted tenía o usted había oído esa voz y le había sucedido como al lagartijo que le entró por aquí y le salió por acá. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de su ángel mensajero en este tiempo final, porque esa es la voz del cielo. Y cuando usted sabe que ha oído la voz del cielo y esa voz del cielo ha llegado a su corazón, nadie la puede sacar de su corazón. Ese mensaje no
puede pasar ni de usted. Los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Usted solamente tendrá su mirada en el cumplimiento de las promesas divinas para el tiempo en que vive y en la voz del cielo que estará proclamando y enseñándonos esas cosas. Usted no estará mirando a sus hermanos, usted no estará mirando a nadie para criticar y para decir, ese no puede ser un hijo de Dios. Mire, es un hijo de Dios el que fue conocido desde antes de la fundación del mundo y fue predestinado. El que es un hijo de Dios hoy lo fue por toda la eternidad, y el que fue un hijo de Dios en la eternidad, aunque esté aquí en la tierra, no importa cómo esté, es un hijo de Dios. No juzgamos según la vista, sino según la palabra de Dios, según la palabra de la promesa, conociendo que hay un propósito divino en el cual vamos caminando hacia adelante, hacia la perfección, hasta que todos lleguemos a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a tener y ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, no mirando lo que queda atrás, no mirando nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras debilidades, sino mirando la promesa divina y esforzándonos siempre en el reino de Dios y tomando la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el mensaje, la voz del cielo, para llegar a la meta divina, para llegar a la meta que nosotros hemos visto en la Escritura, llegar a tener y ser la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno, un espíritu eterno, espíritu teofánico, espíritu de la sexta dimensión, y un alma viviendo en ese cuerpo por toda la eternidad. Esa alma que es usted, llena de felicidad, de amor, de alegría. Esa es la meta divina y esa es nuestra meta también. Por lo tanto, atendamos con más diligencia la voz del cielo en el fin del siglo XX. La voz del cielo. Ya sabemos que no hay otra voz del cielo sino la que está prometida aquí en la Escritura y que está prometida para todos los hijos de Dios, y está prometida la forma en que escucharemos esa voz. Fuera de esa voz no hay otra voz sobre la tierra en estos días finales de parte del Señor Jesucristo. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Por eso en el monte de la transfiguración Él dijo, la voz del cielo dijo, a Él oíd. Y así será en este tiempo final, en donde esté ese ministerio y ese mensaje, será la voz que tenemos que oír. Por eso el Señor dijo, he aquí, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas.
podemos decir a Él. ¿Oíd? ¿A quién? Al ángel mensajero del Señor Jesucristo, que vendrá con esa doble porción. Fuera de Él, no escuchen a nadie más. Y no me malentiendan, no quiero decir no escuchen al precursor de la segunda venida. El precursor de la segunda venida ha sido escuchado por nosotros y hemos creído su mensaje y nos ha preparado para poder ver y recibir estas cosas que estamos viendo y estamos recibiendo. Así es que si alguien ha creído realmente en el precursor de la segunda venida del Señor y en su mensaje, ¿quiénes son? Somos nosotros. Porque hemos creído que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, como dijo el precursor de la segunda venida, será sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Por eso, todo aquel que ha recibido y ha creído en el precursor y en su mensaje, espera la venida del Señor Jesucristo, encarnada esa palabra en un hombre. Espera ver el cumplimiento de esas promesas en un hombre, el cual no será el Señor Jesucristo, pero que en Él y a través de Él Dios cumplirá esas promesas para este tiempo final. Cumplirá la promesa de la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles resplandeciendo, manifestándose en el occidente, en América. Y ese en el cual se encarnará esa palabra es conocido en Apocalipsis como el ángel del Señor Jesucristo, que vendrá con ese ministerio de Moisés y de Elías. Por eso es enviado a todas las iglesias, a todos los seres humanos, porque es enviado con el mensaje, con la voz del cielo, con la voz de Jesucristo, que será colocada en la boca de Él. La voz del cielo será escuchada en la tierra. ¿Y a quién iremos? Si solamente en esa voz del cielo, si solamente en esa voz del cielo es que hay promesas de vida eterna, y solamente en ese ángel mensajero de Apocalipsis 22:16 es que estará la voz del cielo, las palabras de vida eterna. ¿A quién iremos entonces? ¿Quiere ir a otro lugar? ¿O quiere usted buscar y encontrar e ir a ese ángel mensajero, a ese último profeta que traerá la revelación de Jesucristo para estos días finales? El que quiera ir a otro lugar, a otra persona, y escuchar otra voz, se puede ir. Porque dice, si alguno tiene sed, venga y beba. Y también dice el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que quiera, porque tiene libre albedrío, venga. El que no quiera, no venga, pero el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Tome
esa voz del cielo, esa agua de vida eterna, gratuitamente, sin precio y sin dinero. Pero el que no quiera, pues que no tome. Nadie le va a obligar a tomar del agua de la vida. Nadie le va a obligar a entrar a la eternidad. El que tiene que estar interesado es usted. Porque si no entra a eternidad, lo que viene para los que no entren es algo triste, es algo terrible. Pero, dijo el Señor Jesucristo, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. La voz del cielo oirá en estos días finales. La identificación del que es de Dios es que oye la voz de Dios, el mensaje de Dios, la voz del cielo para el tiempo en que vive, cuando es oída en esta tierra a través del mensajero que Dios tiene para hablar. Eso es la identificación de todo aquel que es de Dios. Por eso se le puede decir a la gente, se quiere ir, se puede ir, porque no van a encontrar fuera del mensajero y del mensaje que él trae, no van a encontrar palabra de Dios para alimentar el alma y el espíritu. No van a encontrar la palabra de Dios, la palabra del cielo, en otro lugar. Pero los elegidos siempre dirán como Pedro, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay palabras de vida eterna sino en el mensajero de cada edad o de cada dispensación, lo que corresponda para el tiempo en que uno vive. Y esa palabra estará velada en carne humana, en toda edad o dispensación. Y Dios enviará desde la sexta dimensión el espíritu de ese profeta para que pueda ministrar la palabra, para que pueda recibir del cielo esa palabra y darla a los seres humanos. Y Dios así llevará a cabo el propósito que Él tiene para ese tiempo. Y la voz del cielo anunciará, proclamará ese propósito divino para ese tiempo. Por eso, en este tiempo, nosotros estaremos entendiendo el propósito divino para con todos los hijos del reino de Dios. Y estaremos gozándonos con esa voz del cielo. Recuerde, la voz del cielo en este tiempo hablará directamente a los elegidos para recogerlos y para traer la resurrección y la transformación. Por eso necesitamos escuchar no a cualquier hombre, no a cualquier hombre necesitamos escuchar, sino necesitamos escuchar al hombre en donde esté la voz del cielo. Necesitamos encontrarlo en estos días finales. Él tendrá que estar sobre la tierra para dar el mensaje del fin del siglo, para traer la voz del cielo en el fin del siglo, para tocar la trompeta final, para tocar la gran voz de trompeta y reunir a todos los escogidos. Él tendrá que estar sobre la tierra, en el occidente, en la tierra de América,
con el ministerio de las dos olivas. Tiene que estar sobre la tierra en el tiempo final, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pero Él ni será el Señor Jesucristo, ni será Moisés, ni será Elías. Pero en Él estarán estos ministerios. Y nosotros miraremos estos ministerios, y nosotros miraremos el mensaje que nos traerán estos ministerios. Y nuestra vista no será quitada de la voz del cielo que estaremos escuchando. Nuestro oído estará siempre abierto a la voz del cielo en el fin del siglo XX. La voz del cielo. La voz del cielo en el fin del siglo XX. Hay muchas voces, pero hay una sola voz prometida del cielo para el fin del siglo XX. ¿Qué escuchará usted en este tiempo final? ¿Escuchará voz de los hombres, voz de la tierra o voz del cielo? Escucharemos la voz del cielo y nada nos apartará de esa voz. Nada absolutamente nos apartará, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Eso es lo que escucharemos nosotros en este tiempo final, sin mirar ninguna otra cosa y ninguna otra persona. Y estaremos satisfechos con lo que hemos de escuchar a través de esa voz del cielo. Yo quiero oír, no quiero oír, sino quiero oír. Yo quiero oír la voz del cielo, que es la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo. No queremos oír voces de hombre, palabras de hombre, mensajes de hombre. Queremos oír la voz de Dios, la voz del cielo, el mensaje celestial para estos días finales. Y queremos estar atentos a la voz del cielo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes, y también el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín estará con nosotros. Así es que pasen todos muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos, y será hasta el domingo próximo, Dios mediante. Oren mucho por mí. Damos gracias al Señor.